Hola amigos, bienvenidos a su programa Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Levítico, el capítulo número 5. Recuerden amigos que este canal tiene para ustedes diseñada una parrilla de contenidos que incluye el estudio diario de la Palabra de Dios en este espacio en el que nos encontramos y el estudio de la lección de escuela sabática con el pastor Jonathan Márquez. No se lo pierdan, esta semana estará muy especial. Oremos antes de comenzar nuestro estudio en el día de hoy. Señor, si por omisión hemos fallado contra ti, ayúdanos a reconocerlo, a confesarlo y a tener la seguridad de que también encontraremos perdón. En Jesús. Amén. Capítulo 5 del libro de Levítico nos trae una continuación del tema que estudiamos ayer. Que de paso, si no lo has visto, pues recuerda que siempre puedes checar los videos en la lista de reproducción que tiene el canal. Capítulo 4, estuvimos comentando en el día de ayer, hace una descripción de cómo se podía restaurar la relación entre Dios y el hombre si el hombre inadvertidamente pecaba contra Dios. Vimos cómo Dios hace provisión a través del santuario, a través de, dependiendo de las circunstancias, si era un sumo sacerdote, o si era la comunidad, o si era un individuo, iba a variar el animal, pero a través del animal y del ritual que se hacía con él, que era a través de degollarlo, luego tomar la sangre. En el caso del sumo sacerdote y la comunidad se llevaba dentro del santuario, en el caso del israelita común no. Pero a través de todo este proceso, lo que Dios hacía era que él quitaba el mal, y al quitar el mal, quitar el pecado que había en el ofensor, entonces Él le podía otorgar el perdón, porque al fin y al cabo es el pecado lo que separa a Dios y al hombre. En el capítulo 5 vamos a estar en la misma categoría, que son estos pecados que la persona puede cometer sin darse cuenta, pero a diferencia del capítulo 4, aquí se especifica. Hay un interés por mostrar ciertas circunstancias especiales en las cuales el israelita podía olvidarse de lo que Dios había dicho. La primera ocasión es un tema que de hecho es muy frecuente en el Pentateuco, va a ser el asunto del testimonio. De hecho en el Pentateuco, cuando se habla del testimonio, siempre está el concepto de un juez y de un juicio, y por lo tanto la persona que llega a reportar lo que él vio o no vio, debe hacerlo de forma fidedigna. El capítulo 5, el versículo 1, va a referirse a esta ocasión cuando una persona es llamada a testificar, pero no lo hace, ¿no? Y entonces en este caso dice el texto, es una persona que termina siendo culpable. De hecho, aquí vemos que seguimos en estas ofensas que no implican propiamente una rebelión contra Dios, sino que son ofensas que de una u otra forma no se pretendían, ¿no? A veces, de hecho, dentro de la descripción de Levítico, hay ofensas que no tienen expiación, por así decirlo, hay ofensas que sí tienen expiación, y dentro de las que tienen expiación hay ofensas que son conscientes y son inconscientes. Aquí seguimos hablando de las inconscientes porque en este caso es alguien que es testigo de algo, pero por omisión no va y lo cuenta. Al final dice el texto, es culpable. La otra circunstancia que nos trae el Levítico 5 es aquella persona que por omisión dice toca alguna cosa inmunda. Ya mencionan el cadáver o la carcasa en realidad de un animal inmundo, de ganado inmundo o de un reptil. Ya vamos a hablar de eso en mayor detalle. O si alguien toca alguna inmundicia humana, ¿no? Entonces, también la tercera ocasión es de alguien que sin pensar jura con sus labios hacer mal o hacer bien, y sin pensarlo rompe el juramento. Ahora, nosotros vemos aquí entonces tres circunstancias específicas. La primera, como dijimos, es el asunto de ser testigo y no ir a declarar. En el antiguo Israel, y Dios lo deja escrito en sus leyes, una persona que es testigo siempre debe contar la verdad de forma fidedigna, ¿no? Él debe dar su testimonio de forma fidedigna. De hecho, es tan importante esto que lo incluye dentro de los 10 mandamientos como no dará falso testimonio. Entonces, alguien que falla en esto rompe su relación con Dios por omisión, pero aún así rompe esa relación y armonía que existe entre Dios y el hombre. Ahora, hay algo particular y es el hombre que dice que toca algún tipo de inmundicia. Aquí quiero aclarar, si bien vamos a estar estudiando el asunto de
lo impuro, porque hay distintas clases de impureza en el libro de Levítico y esto lo vamos a estar estudiando más adelante. De forma breve, podemos decir por ahora que la impureza no es propiamente pecado, porque en realidad hay una cierta clase de impureza, las impurezas rituales, que son inevitables. No importa qué haga el hombre o qué haga la mujer, de una u otra forma en su vida en algún momento va a ser impuro. Entonces, de hecho, y de esa impureza ritual es la que se está hablando en Levítico 5. Entonces, hay una impureza que es inevitable. Por lo tanto, lo que condena a Dios aquí no es propiamente la impureza, porque la impureza no es pecado, eso es un concepto completamente diferente. Lo que sí condena a Dios es el hecho de que el hombre que tiene contacto con la impureza, él debe tomar o debe seguir una serie de rituales para limpiarse de esa impureza. Y si la persona dilata el tiempo y no va y hace los rituales para limpiarse de dicha impureza, entonces es en esa ocasión específica cuando Dios tiene problema con el ser humano, porque esto significa que el ser humano se está alejando voluntariamente, aunque en este caso el pecado es por omisión, pero esto sería una extensión del tiempo en el cual Dios y el hombre están separados, una extensión de tiempo que va mucho más allá de lo que debería ser. ¿Por qué? La persona que estaba impura, usualmente la impureza era la impureza ritual, tenía un tiempo de vencimiento, ¿no? Era impuro por un día o impuro por una serie de días. Y al final, y bueno, durante este periodo esa persona no podía entrar al templo, por lo tanto no podía tener acceso a la presencia de Dios. Entonces, el Dios da estos rituales para remediar la impureza, para remover la impureza, y de esta forma el hombre pudiese seguir en compañía de Dios y pudiera seguir buscando su presencia. Entonces, la persona que estaba en contacto con alguna forma de impureza ritual, y la impureza ritual se contagiaba porque se podía transmitir, entonces esa persona, ¿no?, que toca el cadáver de un animal, en ese momento se hace impuro, y al no ejercer los rituales de limpieza, él se está alejando de Dios, aun si no está consciente de ello. Entonces Dios, para que esto no ocurra, es que le dice, mira, esto no puede seguir ocurriendo. Entonces, en el capítulo 5 tenemos estas situaciones. De hecho, si seguimos leyendo, vamos a encontrar que lo que Dios hace es proveer nuevamente una forma de eliminar el mal que hay o eliminar el pecado que se genera en estas ocasiones por omisión, y nuevamente se presentan unas listas de sacrificios. Dice el versículo 5 que el que es el culpable de todas estas cosas, dice, va a confesar su pecado, ¿no? Esto es importante, la idea de que la persona va a confesar el pecado. La idea de confesión en el texto bíblico se relaciona con la idea de dar a conocer, ¿no? De hecho, confesar aquí en Levítico 5 es una forma intensificada del verbo que normalmente se utiliza en hebreo para conocer, ¿no? Del verbo yadá. Entonces, lo que dice el texto es que cuando una persona acomete algo por omisión y ahora se entera que lo que hizo fue erróneo, él debe confesarlo, debe hacérselo conocer a Dios. Entonces aquí está claro que la confesión se hace ante Dios y no se hace ante una persona. No se hacía de hecho ante el sacerdote. Si bien la persona que iba a ofrecer el sacrificio tenía que decirle al sacerdote qué tipo de sacrificio iba a ofrecer, lo cierto es que la confesión se hacía directamente ante Dios. Por eso dice que traerá también al Señor su ofrenda por la culpa, ¿no? En este caso, seguimos hablando de la misma categoría de sacrificios que hablamos en el día de ayer, que es la categoría del hatá. Y por ese pecado, dice, se va a ofrecer a una hembra del rebaño, una cordera, una cabra, como ofrenda por el pecado, y el sacerdote le hará expiación por el pecado. Es decir, hemos dicho kiper, que el verbo para expiación, kipur, el sustantivo, es remover el pecado que está en el pecador. Pero si el resto del capítulo 5 lo que va a hacer es una adaptación de la regla para la persona que no tiene para dar un cordero, entonces cuál es la forma, ¿no?, que se debe seguir. Y en el caso, de hecho, de que no se tenga para un cordero, se van a ofrecer 2 aves. Las 2 aves es porque 2 aves serían para aquellos que no tienen suficiente para un cordero, pero una sola ave tampoco iba a ser lo suficiente para expresar de forma concreta el asunto del perdón. Así que vemos una adaptación allí bueno, cuando no tienes para esto, trae esto. Cuando no tienes para esto, trae esto. ¿Qué buscaba Dios a través de esta adaptación a lo largo de todo el capítulo 5? Una cosa, y era que todos pudiesen tener los medios suficientes para ir al santuario
y poder expresar a través del sacrificio lo que significaba y lo que simbolizaba él, el hecho de que Dios le quitaba, ¿no?, el pecado a la persona que estaba allí ofreciendo el sacrificio, y él asumía el costo del pecado. Por esa razón es que el ser humano que llegaba ante el santuario tenía que colocar sus manos sobre el sacrificio para hacerle esa transferencia y decir, este cordero es mío, pero ahora va a ser de Yahvé. Porque Dios, a través de este ritual, simbolizaba el hecho de que Él tomaba el costo sobre sí de lo que involucraba erradicar el pecado en la humanidad. Entonces, el texto Levítico 5 sencillamente nos extiende el mensaje que veíamos en el capítulo 4 de Levítico, y es: Dios asume el costo del pecado del hombre. A la luz del Nuevo Testamento sabemos que el costo del pecado del hombre es la vida del Hijo de Dios. En el caso, estamos hablando particularmente de Jesús. Entonces, de la misma forma que en el capítulo 4, a través del sacrificio, se transfería o se eliminaba el pecado del pecador y lo asumía Dios, aquí en el capítulo 5 de igual manera. Dios asume el costo de tu error, Dios asume el costo de tu pecado, Dios asume el costo de esa cosa que tú pensabas que no estaba mal, pero que terminaba siendo mal. Así que tenemos un perdón en cierta forma ilimitado. Si Jesús le enseña a Pedro diciéndole que eleve 7 a la potencia de 70, y ese es el número de veces que él debía perdonar a su prójimo, siendo él una persona finita, limitada, ¿cuánto mucho más Dios? En el caso de si tratáramos de expresar matemáticamente las oportunidades y el perdón que Dios da, llegaríamos a un número muchísimo más grande. En realidad tendríamos que hablar de un límite que tiende hacia el infinito. Es un Dios que graciosamente y que abiertamente nos ofrece su perdón, diciendo que no nos preocupemos por el costo del pecado, porque Él ya lo ha asumido, porque Él ya lo ha resuelto. Sencillamente a nosotros nos queda esa partecita que menciona el capítulo 5, que no se menciona en ninguno otro de los textos de Levítico, que es confesar lo que hemos hecho. Que es que nosotros expresemos, aunque Dios ya lo sabe, es que nosotros expresemos ese mal que nosotros hemos hecho. Así que hoy es un día de confesión. Ya hemos hecho días de agradecimiento, hemos hecho días donde le hemos pedido a Dios, pero hoy es un día para confesar lo malo que hemos hecho. Y entonces hoy aprovecha este video como una oportunidad para que eleves una oración. Y en este momento le digas: Señor, yo sé que tú sabes, pero yo no te he contado que hice esto. Señor, yo sé que tú sabes, pero no te he contado que también hice esto. Y entonces al final pídele a Dios el perdón que solo Él puede otorgar, y el perdón que Él ya te ha garantizado, porque Él ya ha derrotado el pecado en la cruz del Calvario. Que tú puedas hoy vivir una vida libre de pecado, y que esa vida libre de pecado esté mediada por la confesión de aquellas cosas malas que hemos hecho y que hacemos y que haremos, porque así es la naturaleza humana. Pero ten la seguridad de que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.